Hola, bienvenidos a este espacio académico dedicado a pensar la educación desde la reflexión profunda y la sensibilidad pedagógica. Soy Paula Gisela Rodríguez Gutiérrez, docente con más de 13 años de experiencia, formada tanto en escenarios rurales como universitarios y actualmente estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Hoy dialogaremos sobre cómo la filosofía y la epistemología orientan nuestra labor docente y le dan ese sentido humano y crítico. Como señalan Paitán y sus colaboradores 2021, la filosofía de la educación permite cuestionar los fines, permite cuestionar los valores y las responsabilidades que tenemos al educar en el siglo XXI. Un saludo especial para todas y todas. Soy Gina Paola Díaz Ramos, docente rural de básica primaria con 10 años de experiencia y también estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Desde mi práctica docente en la escuela rural, he visto cómo la filosofía y la epistemología no son teorías abstractas, sino por el contrario son herramientas que nos ayudan a entender qué enseñamos, cómo lo enseñamos y sobre todo, por qué lo enseñamos. Según Andrade y Rivera, 2024, hacen énfasis en que la epistemología permite comprender cómo se producen, cómo circula y cómo se valida el conocimiento, y este entendimiento transforma profundamente nuestra práctica educativa. Ahora hablaremos sobre la filosofía y la educación. Paula, cuando hablamos de filosofía y educación, muchas veces se piensa que son temas lejanos a la escuela, pero en realidad están presentes en decisiones cotidianas de la vida. Por ejemplo, en la básica primaria, cuando un niño te pregunta, profe, ¿por qué tenemos que aprender esto? Ahí la filosofía nos invita a pensar el propósito de la formación. O cuando reflexionamos sobre cómo acompañar a un estudiante con dificultades emocionales. Estamos actuando desde la concepción ética y humana de la educación. Paula, ¿y tú cómo vives esa relación desde tus escenarios rurales y universitarios? Bueno, Gina, estoy completamente de acuerdo. Para mí, la filosofía nos ayuda a responder el para qué educamos. En una escuela rural, por ejemplo, cuando un estudiante se acerca a mí y me dice, profe, yo solo necesito lo básico para trabajar aquí. La filosofía lo que hace es recordarme que la educación no es solo un aprendizaje instrumental, sino que por el contrario, ¿qué hace recordarme precisamente eso, que es un camino para comprender el territorio, ¿sí? Y entonces fortalece la identidad y me permite a mí con el estudiante ampliar esas posibilidades de vida. De hecho, Paitán y sus colaboradores 2021 afirman que la educación del siglo XXI debe precisamente hacer esto, y es promover un pensamiento crítico en el estudiante, que él se vuelva creativo, lo cual exige reflexionar sobre el sentido profundo de formar a los otros, que reflexionemos en ese ejercicio que nosotros como maestros estamos haciendo a diario. En la universidad, esta reflexión aparece cuando los estudiantes cuestionan el currículo, ¿sí? Ese currículo que está presente para ellos y de cierta manera opinan y dicen, no, esto no me parece, debo de corregir esto, debo de implementar esto. Es allí, a través de estos cuestionamientos que hacemos, es que podemos evidenciar lo que es la filosofía viva. Bueno, ahora pasemos a hablar un poco acerca de la epistemología. Aunque a veces nos parece que es un término complejo, esa está presente en acciones muy simples dentro del aula. Por ejemplo, cuando un estudiante se acerca a uno como maestro y afirma, es verdad porque lo encontré en internet. Ahí, ¿qué hacemos con la epistemología? Nos invita a preguntar, ¿de dónde viene ese conocimiento? ¿Y cómo sabemos si realmente es válido o no? Andrade y Rivera 2024 nos señalan que la epistemología nos ayuda a analizar precisamente todos los procesos
a través de los cuales se construye, se legitima y se transmite el conocimiento. En mis clases normalmente trato de que los estudiantes aprendan a diferenciar entre opiniones y argumentos, ¿sí? Y que le den validez a todo lo que son sus pensamientos y procesos. Ya. Así es, Paula. En la básica primaria también se vive. Cuando hacemos un experimento sencillo sobre las plantas, algunos niños te pueden decir: mi mamá dice que crecen más rápido si les hablamos bonito. Yo no descarto esa creencia, pero aprovecho para enseñarles a comprobar, a comparar y observar. Ahí se integra la epistemología. Comparan la experiencia familiar con la explicación científica. De este modo, aprenden que el conocimiento no es repetir lo que alguien les dice, sino, por el contrario, nos permite analizar, investigar y validar. Ahora vamos a ver las implicaciones prácticas en el aula y la investigación. Paula, la epistemología impacta la docencia y la investigación. Un ejemplo práctico es cuando mis estudiantes de primaria investigan sobre el cuidado del agua en la vereda. No les pido solo información de un libro, sino que observen la quebrada, conversen con sus familias y comparen distintas fuentes. Eso es epistemología en acción. Se integran los saberes del entorno con el saber académico. Gina, ocurre exactamente lo mismo en mis cursos, por ejemplo, de la universidad. Cuando lo que hacemos es analizar lo que son las narrativas locales, pido entrevistar a personas de la comunidad. Luego, lo que hacemos es hacer un contraste tanto de los relatos con textos teóricos, ¿sí? Así los estudiantes lo que van a ir es descubriendo que el conocimiento es múltiple, ¿sí? Que está situado y que de cierta manera es muy dinámico. Están investigando, están analizando fuentes y reconociendo las tensiones entre distintos tipos de saberes. Ahora es importante que hablemos también de las habilidades del docente para generar pensamiento crítico. Los textos destacan habilidades como el análisis, la argumentación, que es tan importante, la creatividad pedagógica, la ética profesional, la mediación y la investigación que hacemos de manera constante. En lo rural, por ejemplo, en mi caso, la creatividad pedagógica se vuelve algo fundamental, ¿sí? Cuando el acceso a la tecnología, digamos que de cierta manera es muy limitado. He creado actividades en hojas, en piedras, en semillas o con relatos de los mayores, que terminan siendo más significativas que muchas herramientas digitales y sobre todo aprovechando lo que el contexto, lo que está en su entorno que nos proporciona. Paula, y la mediación es clave en primaria. Un niño puede decir: la tierra es plana porque así lo ve. En lugar de corregirlo de inmediato, tenemos la posibilidad de invitarlo a observar, a comparar y explicar. Le pregunto: ¿qué pasaría si seguimos caminando hacia adelante mucho tiempo? ¿O por qué los barcos desaparecen poco a poco en el horizonte? Esas preguntas en los niños van construyendo un pensamiento crítico, no por imposición, sino por descubrimiento. Paula, ¿qué te parece si hablamos de los retos y los desafíos contemporáneos? En este mundo actual presenta muchos desafíos. Por ejemplo, la sobreinformación, las verdades a medias y los contenidos virales. Muchos estudiantes creen más en un video corto que en una explicación científica. Por eso la epistemología es tan importante, porque nos permite enseñar a cuestionar, comparar y analizar. Es así, Gina. Por ejemplo, en las zonas rurales, estos desafíos que hacen se combinan con la falta de conectividad. A veces no tenemos internet, por ejemplo, para verificar la información o lo que se dialoga en clase. Entonces recurrimos a otras fuentes, la experiencia comunitaria, la observación del entorno, los saberes locales. Allí la epistemología lo que hace es que se amplía
porque nos recuerda que el conocimiento no solo está en lo digital, sino también en la memoria colectiva y en la experiencia vivida. Estoy convencida de que la filosofía y la epistemología serán fundamentales para formar ciudadanos que sean capaces de analizar críticamente su realidad. Jóvenes que puedan identificar, por ejemplo, una noticia falsa, comprender y entender su territorio o liderar proyectos comunitarios desde la evidencia. Y también impulsarán la innovación pedagógica a través de los proyectos integrados, investigación escolar, metodologías activas y formas de evaluar que valoren el proceso, la argumentación y la autonomía. Por eso educar desde estos enfoques es educar con humanidad y justicia. Hoy reafirmamos que la filosofía y la epistemología no son teorías distantes, sino por el contrario son herramientas que usamos a diario. Cuando hacemos una pregunta, cuando analizamos una respuesta o cuando acompañamos a un estudiante a reflexionar sobre su aprendizaje. Como dicen Andrade y Rivera, 2024, comprender cómo se constituye el conocimiento es esencial para una docencia reflexiva y crítica. Es así, Gina, y desde nuestras experiencias, la tuya en primaria rural y la mía en escenarios tanto rurales como universitarios, confirmamos finalmente, para dar cierre a este podcast, que educar desde estas perspectivas es educar con humanidad, con sensibilidad y sobre todo con sentido social. Gracias a todos por acompañarnos en este diálogo que nos recuerda que la educación es un acto transformador, profundamente humano y lleno de posibilidades. Hasta un próximo podcast.